Muy buenas tardes, mis queridísimos patriotas, con una nueva información del día de hoy. Estamos al lunes 28 de octubre del 2024 con una información muy importante del día de hoy, de la mañanera, de información de la mañanera de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que ha hecho un excelente trabajo. Todavía no cumple el mes y ha hecho un excelente trabajo porque han querido, han intentado, tenerla bajo presión de lo que, sucede en el país, o sea, los medios sensacionalistas, como yo no sé si recuerden aquella revista que se llamaba Alarma, Nota Roja, quieren manejarlo de esa manera. Obviamente algunos pues son pagados, otros simplemente no están de acuerdo en la política que ejerce nuestra presidenta, que desde mi punto de vista personal está haciendo un excelente trabajo. Y bueno, pues dejemos a un lado esto y vamos a darles información. Les voy a dejar de todos modos el video para que vean la información de lo que está sucediendo en nuestro país en este momento. Fíjense nada más, un reportero preguntaba acerca de los, pues de lo que sucede en nuestro país y que según, lo que está sucediendo de violencia en el país. Bueno, pues sí hay estados que hay ciertos puntos, puntos rojos que están pues en conflicto. Pues uno de ellos, sin más ni menos, pues es Guanajuato, como ustedes ya lo saben, lo he mencionado en muchos de los videos. En Guerrero, en Chihuahua, en el Estado de México, y más atrás está Sinaloa. Sí ha aumentado la violencia, pero obviamente ya hay detenidos y ha habido detenidos. Entonces, hasta cierto punto han participado. ¿Y por qué lo menciono? Porque los del Partido Acción Nacional son los grandes partícipes que se les ha ligado, no porque yo lo quiera mencionar o porque me caigan mal o cosas así, no, simple y sencillamente porque se les ha detectado con con pruebas veraces del Partido Acción Nacional que están involucrados en la delincuencia organizada. Sin más ni más, la panista que agarraron en los Estados Unidos con kilos de polvo, otro panista que agarraron en Colombia, hace una semana, Francisco Cabeza de Vaca, el exgobernador de Tamaulipas, Ricardo Anaya, el que tenía las naves industriales en Querétaro, el estado de Guanajuato, cómo está, lo gobierna el Partido Acción Nacional, para que luego no digan que en Sinaloa, bueno, en Sinaloa es otra cosa, ahorita les voy a mencionar por qué. Bueno, en Sinaloa, mencionan, fíjense nada más, Marco Cortés estaba mencionando que se tipifique y que no sé qué, y friegue que se tipifique. Está llamando a que intervengan extranjeros en nuestro país. Eso es una traición a la nación mexicana. Yo ya lo he mencionado en varias veces de mis videos. En primer lugar, es hacer menos a nuestras Fuerzas Armadas. Nuestras Fuerzas Armadas ya se ha
comprobado, está comprobado que son de las mejores del mundo a nivel internacional, a nivel globo terráqueo. Son de las mejores del mundo nuestras Fuerzas Armadas. Yo estoy profundamente orgulloso de mis Fuerzas Armadas de aquí de México. Todo lo que hacen y lo que han hecho cuando hay desastres naturales, enfrentamientos con la delincuencia organizada, cuando mandan a fuerzas especiales, se desaparecen los de la delincuencia organizada, porque las fuerzas especiales no es cualquier cosa, reciben una orden y ellos llegan y arreglan el asunto, así, en un tronar de dedos arreglan el asunto, pero a diferencia de que cuando arreglan el asunto luego salen los del Partido Acción Nacional en especial a decir que el ejército está pisoteando los derechos humanos de los de la delincuencia organizada, protegiendo a los delincuentes de la delincuencia organizada. Entonces esto, o sea, ¿qué es lo que quieren? Que se combata. Primero que porque decían que abrazar a los delincuentes, y ahora que se está combatiendo a la delincuencia organizada, ahora salen a decir esto. O sea, son unos verdaderos hipócritas, y lamentablemente los del Partido Acción Nacional, y por eso va a desaparecer, y por eso cada vez tiene menos fuerza, y por eso está desapareciendo, y es muy probable que desaparezca primero el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional todavía tiene oportunidad de crecer, con que quiten a Alejandro Moreno, y busquen un mejor líder, puede que hay más o menos la libre en alguna alianza, pero el Partido Acción Nacional no tiene porque son unos verdaderos hipócritas, y ahorita les voy a seguir mencionando por qué. Bueno, aparte de todo esto, los del Partido Acción Nacional votaron en contra de todos los programas sociales que desarrolló el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y van a subir, como él dijo en su momento, que iban a subir a rango constitucional. El día de hoy, en la mañanera, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lo mencionó, que todos estos programas sociales que desarrolló nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador van a subir a rango constitucional. Apoyo a las personas adultas, apoyo a las personas con cierta discapacidad, apoyo a madres solteras, jóvenes construyendo el futuro, jóvenes sembrando vida, entre otros programas sociales, van a subir a rango constitucional. Entonces ya no la van a tener tan fácil. Aparte que yo les vuelvo a repetir, yo dudo mucho que se acerquen tantito otra vez a cargos públicos importantes en nuestro país. Todos estos conservadores, ¿por qué lo dudo? ¿Y por qué casi se los puedo asegurar? Porque siguen manejando su hipocresía. Obviamente, también nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de denunciar, pero realmente denunciar de lo que se está haciendo en tu pueblo, en tu localidad, en tu municipio, en tu estado. Si tú crees que o has visto, estás viendo que no se están desarrollando las cosas como estás al tanto de las noticias, y en tu estado está Morena, pues denunciarlo. ¿Para qué? Para que
la presidenta o si llega a oídos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, si llega a oídos de la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, que le echen un ojo a ver qué es lo que está sucediendo. Como aquí en nuestro estado, yo estoy contento en nuestro estado. Lamentablemente yo me di cuenta, yo les había prometido que iba a ir cuando viniera Luisa María Alcalde. Bueno, pues yo no me di cuenta hasta 2 días después que ella había estado aquí en Morelia, Michoacán, en lo que es el Centro de Convenciones de Morelia, Michoacán. Yo no me di cuenta hasta 2 días después, pero esto es importante. Hay que denunciar. Si tú crees que hay nepotismo o has visto el nepotismo en tu lugar, puedes denunciarlo. Es más, lo puedes denunciar en alguna red social como en esta. Y yo aquí lo voy a subir a mi canal, que estás haciendo una denuncia, que no mencione tu nombre o X. Está bien. ¿Para qué? Para que no se acerquen este tipo de personajes del Partido Acción Nacional, que son bastantes hipócritas, y también para mantener a raya, seguir manteniendo a raya, a una buena distancia, a los de Movimiento Ciudadano, porque salieron peor que el PRI y el PAN juntos. O sea, el PRI y el PAN juntos incendiaron el país, pero Movimiento Ciudadano es ahí sí realmente nos convertiríamos en un estilo Corea del Norte. Entonces esto es pues muy importante acerca de este tema. Y también el día de hoy se estuvo mencionando en la mañanera acerca de cómo le dieron auge a esta información, que supuestamente la policía muy autoritariamente había encapsulado la manifestación de trabajadores del Poder Judicial. Pues es obvio, si estos personajes que fueron los mismos, porque fueron los mismos, hay fotografías, fueron los mismos que llegaron violentamente a San Lázaro, y tumbaron una puerta y quebraron un vidrio, se robaron la campana de sesiones. Pues es obvio, era un evento de Fórmula 1, no era solamente a nivel nacional, es un evento internacional, pero querían hacer quedar mal al país. Fíjense nomás lo traicioneros que son a la patria, porque actúan como niños berrinchudos cuando realmente afectan a todo el pueblo de México. Por eso es que me molesta cuando hay personas que los defienden sin argumentos, sin argumento alguno. También se mencionaba que Donald Trump dijo que iba a tomar cartas en el asunto de lo que estaba pasando aquí en México, y como ha dicho la presidenta, ha sido bien respetuosa. Dijo, bueno, pues en su momento, ya que sean, recuerden que estamos a días de las elecciones en Estados Unidos, y como yo se los he mencionado, yo no es que esté a favor, sino que la mejor opción que tienen los Estados Unidos en este momento pues es Donald Trump. Donald Trump no entró en guerra, no desfalcó el país como lo desfalcó Joe Biden. Entonces pues yo creo que es la mejor opción que tienen, a pesar de que sí, lo hacen pero por sensacionalismo, y esto no lo han hecho de apenas en esta ocasión, ya tienen tiempo haciendo campaña utilizando a otros países
para ellos catapultarse, como que son los héroes del país estadounidense. Entonces eso, no es cierto, eso es mentira, pero lo utilizan, y también pues obviamente pues tienen que dar explicaciones, porque hace ratito, como les mencionaba, esto de que mencionó Marco Cortés, que de narcoterrorismo, bueno, pues del narcoterrorismo no existe, no hay tal cosa, eso solamente en la imaginación de Marco Cortés, eso es una estupidez, es lo más estúpido que yo he escuchado en la vida, no existe tal cosa. La delincuencia organizada, yo ya se los he explicado, es una cosa totalmente distinta de lo que es el terrorismo. El terrorismo son dos ideologías fundamentalmente religiosas. Son extremistas religiosos. Y el terrorismo y el narcotráfico o delincuencia organizada, pues lo hacen, están traficando con sustancias, con armamento, evadiendo la ley y la justicia, y atacan por territorios para tener más ganancias de dinero, a pesar de la evasión. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero aparte, como dijo nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, va a haber coordinación si quieren. Jamás subordinación a lo que estaban acostumbrados ellos y los del Partido Acción Nacional, que siempre se doblan. Le dicen, a ver, dóblate. Dóblate. Y porque así les dicen, y eso es lo que hacen los del Partido Acción Nacional, se doblan. También reporteros sensacionalistas mencionan que del sacerdote Marcelo Pérez, que falleció allá en Chiapas, que le quitaron la vida. Entonces son muy sensacionalistas con sus noticias. Y pues ya tienen personas detenidas y todo esto, pero hay una investigación, porque recuerden que detrás de los autores de este tipo de cosas, de lo que está sucediendo en nuestro país en este momento, estamos viviendo una época muy interesante en nuestro país, porque sí se sentaron las bases. Pero precisamente porque se sentaron las bases, hay que cuidarlas. Y precisamente por eso ahorita va a salir mucho excremento a flote. Se destapó la cloaca y va a salir mucho excremento a flote. Fíjense, estos que los encapsularon eran trabajadores de... y una excelente noticia, ya en estos días van a sacar a los 5 candidatos que se van a escoger para candidatos para jueces, ministros y magistrados. Y me imagino que van a dar los nombres, dijo la presidenta que iban a dar los nombres en la mañanera. En los próximos días, ya son 3 días antes de que termine el mes. Entonces, en los próximos días, está bien. Hay también otra noticia muy importante, al parecer se va a hacer un tren, eso ya se había mencionado no alcanzó el expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero sí va a ser un tren de Sonora a Tucson y a Phoenix, Arizona, para estar comunicados. Recuerden que es parte del Plan Sonora. Recuerden que yo les había dicho que iba a haber un campo fotovoltaico, el más enorme de toda América, así como escucharon. Y aparte, recuerden que la mina más grande, la reserva más grande de litio está en Sonora. Y aparte, recuerden que la empresa de chips, de semiconductores,
de todo lo que trae tu televisión, tu celular, tu computadora, los nuevos aparatos electrónicos, se hace particularmente en Taiwán. Bueno, pues esa planta la van a regresar, no sé si a Tucson o a Phoenix, Arizona. Entonces es para tener comunicación entre los trenes. Entonces es algo que vamos creciendo, y mencionó la gobernadora de Tucson que es muy importante la participación de México en este tratado de libre comercio. Pero aparte hace falta que se fundamente y que se asiente más firme este tratado. Y obviamente hacer a un lado las pinches hipocresías, que es parte del Plan Sonora. Y también mencionaba a nuestra presidenta, como lo había hecho en su momento el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que se incluyera también a toda América. Eso es algo pues muy bien para que se desarrolle todo el continente. No nada más algunos países y algunas zonas, no, todo el continente, así como en Europa, que antes era la Unión Europea, y y ahora es sí, la Unión Europea. Entonces, esto es muy bueno, y que no se les olvide que los del Partido Acción Nacional, el PAN, son unos traidores, hipócritas, mentirosos y facciosos. Y siempre están evadiendo la ley. Ahí están, ni más ni menos, ya no ha vuelto a salir Xóchitl Gálvez, y todo su grupito hipócrita. Recuerden que ellos votaron en contra de los programas sociales. Aparte de todo, traen una noticia que supuestamente si van a encuestarte, que no te dejes que te hagan una encuesta, que porque te van a quitar tu casa. Esas son puras estupideces. Las encuestas nomás es para estar, cómo estás de salud. Es lo que sigue también de la salud. Van a hacer también las escuelas, la encuesta, quién vive contigo, quién está contigo, cuántos años tienes, si eres jubilado, esto. O sea, va a ser una encuesta pues, recuerden que los apoyos es de manera directa para quitar a los intermediarios, que eran los que se quedaban con todo el dinero y nada más repartían a unos cuantos. Entonces eso desapareció durante el sexenio y todavía se está combatiendo. Recuerden que todavía es parte, aparte de que dicen que es parte del segundo piso, yo creo que todavía se le está dando un terminado a las bases que ya quedaron sentadas, pero también se le está dando unas terminadas en el primer piso y en las bases de la cuarta transformación, de la revolución de las conciencias. Y algo muy importante, no me voy sin antes mencionarles que el caso de Querétaro también ya le llegó a la presidenta, y va a brindar todo el apoyo por parte de la secretaria de Gobernación a esta jovencita que la violaron de 14 años, que fue precisamente un familiar, y que querían dictaminarle sentencia a ella y no al atacante, muy hipócritamente, por parte de un gobierno panista y por parte de un fiscal panista. Bueno, te dejo la nota. Si te gustan mis videos, dale like, suscríbete, es totalmente gratuito. Muy buenas tardes, que Dios te bendiga, queridísimo patriota, y hasta luego. Nos vemos en el próximo video. Y muchas gracias por dejarme tu poderosísimo like y por compartir mis videos en tus redes sociales. Hasta luego, queridísimo patriota, que Dios te bendiga, y recuerda, larga vida al patriota mexicano. Para cerrar esta información, los programas de bienestar que hizo, que planteó, que generó el presidente Andrés Manuel López Obrador: pensión universal adulto mayor,
las becas a jóvenes de preparatoria, que ya estaba, el programa Sembrando Vida, el programa de fertilizantes gratuitos, el programa de apoyo a personas con discapacidad, Sembrando Vida y fertilizantes gratuitos, de apoyo al campo, apoyo a los pescadores, a los pequeños pescadores, y los precios de garantía van a ser constitucionales. Ya se aprobaron en la Cámara de Diputados. El día que se aprobaron, puse aquí un video del presidente del PAN que habían aprobado en lo general los programas en la Cámara de Diputados, el PAN, y puse el video porque él había dicho que no estaban de acuerdo con los programas sociales. Pues resulta que votaron en lo general, pero en lo particular votaron en contra. En pocas palabras, el PAN votó en contra de los programas de bienestar en la Cámara de Diputados. Entonces es importante que quede registrado en la memoria de las y los mexicanos, porque en campaña se dijo que estaban a favor, después dijeron que estaban en contra, después dijeron que estaban a favor y ahora pues ya votaron de que están en contra. Entonces, primero es importante que eso quede registrado. Segundo, es muy importante que los programas sean constitucionales. Pasan de ser programas sociales, programas de bienestar, que dependen de la voluntad de un presidente, de una presidenta, a ser derechos constitucionales. Es decir, cualquier presidente o presidenta que venga después de nosotros tiene que cumplirlos, porque están en la Constitución. Y al estar en el cuarto constitucional los convierten en derechos. Eso es muy importante porque durante todo el periodo neoliberal, lo que eran derechos del pueblo de México los convirtieron en mercancías y en privilegios. Los derechos fundamentales, la educación, la salud y otros derechos. Son dos visiones distintas. La visión del neoliberalismo, que no cree en los derechos del pueblo de México o en los derechos de los pueblos. Ellos creen solo en el libre mercado y que las mercancías y el libre mercado va a permitir que la gente prospere. Nosotros creemos que debe haber libre mercado, que debe haber inversión privada, que debe haber empresarios, por supuesto no ligados a la corrupción, pero también creemos que debe haber derechos que el Estado debe garantizar. La educación es un derecho, desde el preescolar hasta el posgrado. El acceso a la salud es un derecho del pueblo de México. El acceso a la vivienda es un derecho. Es decir, los mínimos satisfactores para el bienestar de un mexicano o una mexicana deben ser derechos. Un salario justo es un derecho. Todas y todos los mexicanos deben vivir con lo mínimo indispensable. Y eso es lo que nos va a dar felicidad. Eso decía desde entonces Morelos y la Constitución de Apatzingán. Distinto a que todo lo provea el mercado. Entonces son dos visiones, la del neoliberalismo y la del humanismo mexicano. Y el que los programas de bienestar, más allá de la educación, del acceso a la salud, de la vivienda, la pensión adulto mayor sea un derecho, el apoyo que deben tener los campesinos, pequeños productores, sea un derecho, el apoyo para poder reforestar el país a través de un programa de bienestar sea un derecho establecido en la Constitución, es un avance muy significativo que muestra
que México tiene un modelo propio de desarrollo, que lo ha decidido el pueblo de México, que está de acuerdo y que vamos a seguir avanzando con él. Y que hay quien no está de acuerdo, pero que después no haya engaños de que sí están de acuerdo cuando en realidad votaron en contra. Entonces, que quede muy claro que en este caso Acción Nacional votó en contra de los programas sociales en la Cámara de Diputados. Entonces, ese es el avance y como ven también mujeres, pensión Mujeres Bienestar, va muy avanzado, van a ser un poco más de 1 millón de mujeres que reciban en el 2025 los apoyos. También las asambleas de estudiantes de secundaria van muy avanzadas y el programa de salud casa por casa para adultas y adultos mayores, el censo pues tiene apenas 700,000 personas más o menos visitadas, ¿verdad? 900,000 personas visitadas. Queremos terminar en diciembre. Obviamente el que nuestros compañeros y compañeras servidores de la nación hayan estado en Guerrero, en Chiapas, atendiendo la emergencia del huracán John, pues ha retrasado un poco, pero van a ser censados todos y a partir de enero, febrero ya sobrepasamos también los médicos y enfermeras apuntados en el programa, por mucho. Vamos a orientarlos también a IMSS Bienestar para que puedan, si algunos de ellos no tienen empleo, poder tener empleo. Pero va a empezar el próximo año la visita de salud casa por casa a adultas y adultos mayores. Bueno, esa es la… A ver, dudas del programa si quieren y luego, a ver, la compañera y luego aquí adelante. Buenos días, Liliana Noble de Pulso Saludable. Si alguien que tiene discapacidad recibe el apoyo de discapacidad, cuando cumple los 65 cambia y recibirá el de adulto mayor, entiendo porque son montos diferentes, pero la duda es a partir de qué edad se puede tomar en cuenta la discapacidad, porque tengo entendido que hay un rango de edad, es decir, algunos adultos mayores todavía no pueden, ¿no? Gracias. Gracias. Justamente la reforma nos va a ayudar a que podamos otorgar esta pensión de los 0 a los 64 años. Es justo lo que se plantea. El presidente estableció la pensión de 0 a 30 años y de 30 a 64 no es universal. En todo el país lo es, donde los gobernadores han firmado el convenio con la federación y han puesto la mitad de los recursos para cubrirlo. De esta manera estamos ya llegando a 1,5 millones de personas con discapacidad que viven en esta condición y tienen la pensión. Entonces, la reforma nos va a ayudar a fortalecer que sea de 0 a 64 años y a partir de ahí a 65 la pensión de adultos mayores. Adelante. Buenos días, presidenta. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por darme la palabra. Tengo, de hecho, una pregunta acerca de este tema en cuanto a salud casa por casa, que pues ya comenzaron a hacer el censo de salud y bienestar. Mas, sin embargo, presidenta, a la par está habiendo digamos, una campaña en contra de este programa, que incluso están enviando mensajes de WhatsApp y en varias redes a los adultos mayores diciéndoles que no den su información y que no le abran la puerta a los que los van a censar, que porque es un plan comunista para quitarles sus propiedades y algunas otras cosas. Entonces creo que sí sería una buena oportunidad para que usted aclare esto y que pueda guiar a los adultos mayores que pues están siendo confundidos por estos mensajes que les están llegando, y de hecho pues nos han llegado ya varios de distintas partes del país que están preocupados por esto.
Qué bueno que lo preguntas. Justo ayer me informó Ariadna. Sí están enviando mensajes de WhatsApp, confundiendo con este mensaje de que queremos quitarle sus viviendas y falso. Es un cuestionario para conocer la condición socioeconómica de las y los adultos mayores y su condición de salud. Eso nos va a dar una idea general de cómo atender a las y los adultos mayores. Hay personas que viven en lugares apartados, en zonas rurales, que están siendo visitados y que si viven en un lugar tropical, por ejemplo, pues pueden tener, donde hay dengue, por ejemplo, pueden tener posibilidad de tener dengue. Entonces se hace que se sufrió con la reforma del 2013. Entonces fortalecer a las empresas públicas como empresas públicas, porque con el nombre que le habían dado en la reforma del 2013 de empresas productivas del Estado, aunque formalmente eran del Estado, al hacerlas productivas y quitarles el nombre de públicas, hacían que solamente su regulación estuviera en el marco mercantil y que dejaran en realidad de pertenecer al pueblo de México. Entonces, una reforma muy importante. Eso no significa que no haya inversión privada. Esencialmente lo que se está planteando es fortalecer la empresa pública y que en particular en Comisión Federal de Electricidad esté a cargo al menos del 54% de la generación eléctrica. Así se planteó también por el presidente López Obrador. Hoy, con la compra que se hizo de las plantas de Iberdrola hace cerca de 3 años más o menos, ya el Estado produce 54% de la generación y queremos que se mantenga así. 54%, 46%. Entonces, para que, como la generación de energía crece, porque la demanda crece, porque va a haber más industrialización en el país y además todas y todos los mexicanos pues tienen acceso a la electricidad. Por cierto, en unos días se va a iluminar una de las comunidades que no tenía electricidad en Baja California Sur, gracias al trabajo de CFE. Pero queremos que todas y todos los mexicanos tengan acceso a la electricidad de manera económica, viable y de buena calidad. Y además va a haber industrialización. No crece, San Juanico se llama. Si, me voy a detener un segundo en esto. Hace mucho tiempo se pensaba que conforme crecía el PIB es pues una forma de medir la riqueza que genera un país, que conforme crecía la economía, la energía iba a crecer a la misma tasa. O sea, son 2 gráficas que iban a ir a la misma velocidad. Durante mucho tiempo se desarrollaron procesos de eficiencia energética, ahorro de energía, y entonces hoy se sabe que no necesariamente deben crecer a la misma velocidad, que puede crecer el PIB y la energía, si se usa más eficientemente, pues entonces crece, pero no al mismo ritmo. Pero de todas maneras va a haber crecimiento en la generación eléctrica. Eso significa que CFE, la empresa pública, pues debe todavía generar más electricidad y una parte de ella con fuentes renovables de energía, porque queremos que contamine menos e impacte menos en el cambio climático global. Y otra parte, el 46% que le toca a los privados, pues también va a crecer. ¿Cómo va a crecer? Esas son las reglas que estamos determinando. Hay una parte muy importante, porque antes se decía, si tienes fuentes renovables de energía y eres un privado,
antes de la reforma constitucional que se acaba de aprobar y antes de que llegara el presidente López Obrador, si tienes energía, fuentes de energía renovable, y eres un privado, puedes entrar automáticamente a la red y además no pagas la red de transmisión. Esa era la regla. ¿Qué problema tienen las fuentes renovables? Que no siempre están funcionando. Como es solar, pues entonces cuando hay sol generan, cuando no hay sol no generan. La eólica, ¿qué problema tiene? Pues cuando hay aire genera, cuando no hay aire no genera, o cuando hay viento más que aire no genera. Entonces les llaman intermitentes. Pero el sistema eléctrico debe recibir una energía constante, porque si no, pues estas intermitencias generan problemas incluso técnicos. Entonces ahora se cambió la regla y se van a cambiar las reglas. No puedes entrar en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, porque incluso vas a generar problemas técnicos. Entre las reglas que se están planteando es, tienes que tener bancos de baterías, tienes que tener un sistema que garantice que el voltaje va a ser constante, o sea, reglas técnicas. Esas reglas para el 46% lo está trabajando en este momento Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Energía. No se han definido todavía, se están trabajando. Entonces, esta idea de que Iberdrola entra como entraba antes, pues no necesariamente. Sí va a haber espacio para la inversión privada, pero con ciertas reglas. Y esas reglas tienen que ver con la transmisión de electricidad, con que lo que entre al sistema sea, no genere problemas técnicos, vamos a decirlo así, y siempre la empresa pública, la que es del pueblo de México, va a garantizar que tenga el 54% al menos de la generación eléctrica. Más que vigilancia, reglas claras, que le ayudan al privado y que le ayudan al sistema público y que le ayudan en general, pues, a la nación y al servicio público que todos recibimos. ¿Qué más? Acá por acá. A ver, vamos a poner el cuestionario que se está haciendo para que se conozca. A ver, en lo que lo ponen, adelante. Buenos días, doctora, Presidenta de la República, Secretaria Ariadna. Buenos días a todas y todos. Sósimo Camacho, de Luces del Siglo. Se ha dicho en semanas anteriores, a propósito de esta sentencia en contra de Genaro García Luna, pues sobre los saldos que generó este personaje en su paso por la vida pública. Se ha hablado de su paso por el narcotráfico, pero también de un esquema para extraer recursos públicos en las que no se había comentado, pero también habría que señalarlo, hasta periodistas en este esquema se encuentran también. Pero lo que no se ha dicho prácticamente nada son sobre los saldos sociales de la persecución que generó contra movimientos campesinos, contra movimientos estudiantiles, contra movimientos incluso de colonos y de trabajadores, porque Genaro García Luna se formó en el CISEN, donde se le enseñó que todo campesino que se organiza es sospechoso de subversión. En ese sentido, persiguió prácticamente de manera obsesiva a la organización campesina de la Sierra del Sur de Guerrero. Incluso sobrevivientes de la masacre de Aguas Blancas después fueron perseguidos por Genaro García Luna, a instancias incluso también de algunos empresarios poderosos que estuvieron, pues que fueron muy cercanos al propio Genaro García Luna. Hoy está preso todavía Antonio Barragán Carrasco, sobreviviente de la masacre de Aguas Blancas, integrante de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, después de más de 24 años, 13 de los cuales los ha pasado sin sentencia. ¿Qué se puede hacer, Presidenta, para atender este tipo de saldos que todavía estamos viviendo en este país y que corresponden al periodo de Genaro García Luna? Sí, qué bueno que lo mencionas y lo vamos a revisar. Vamos a revisar este caso y otros casos. En efecto, durante ese periodo los movimientos sociales se asumían como
criminales, cuando eran producto de una injusticia. Entonces vamos a revisar el caso de Antonio Barragán y le voy a pedir a la secretaria de Gobernación que tome este caso. Muy amable, Presidenta. Y también en otro caso, precisamente saldos de este tipo, este fin de semana se cumplieron 13 años de una ejecución extrajudicial en contra de un tesista de la Universidad Nacional Autónoma de México, activista, él también estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras, Carlos Sinué Cuevas Mejía. Se cumplieron 13 años de esta ejecución y de la cual no avanzan prácticamente ya las investigaciones. Lo que se pudo averiguar ha sido prácticamente gracias por el tesón de la propia madre, Lourdes Mejía, que ha tocado puertas, ha recibido pues también la cerrazón de muchas, el desprecio, a veces los insultos, pero gracias a ella se pudo averiguar que en la ejecución de este estudiante se encontraban dos patrullas. Hay videos que lo acreditan, 2 patrullas, una de ellas en el momento de la ejecución se fue, regresó como si apenas se enterara del asunto y también a propósito de las investigaciones generadas en la Fiscalía de la Ciudad de México, se pudo acreditar la presencia de integrantes del Ejército Mexicano de inteligencia, se pudo acreditar también que este alumno había sido ya acosado al interior de la Universidad Nacional Autónoma de México por personajes vinculados pues al propio Ejército Mexicano. En ese sentido, comentarle, Presidenta, que las investigaciones ya no avanzan, se ha tocado prácticamente con pared, hay destrucción de pruebas, videos que la Universidad Nacional Autónoma de México dice que perdió o que quedaron obsoletos, bitácoras de policías que supuestamente se perdieron en una inundación, es decir, una serie de destrucción de pruebas que hasta el momento no avanza estas investigaciones. ¿Qué le puede decir usted a la señora Lourdes Mejía y a quienes están buscando justicia en este caso? Lo revisamos también. Voy a pedir a Rosa Isela que pueda entrar en contacto. Muy amable, muchas gracias. Gracias. A ver, por acá. Buenos días, Presidenta. Ivonne Menchaca, reportera de Grupo ASIR. Preguntarle, este fin de semana hubo manifestaciones de juezas en la Ciudad de México y la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, pues alegó que hubo pues ataque en contra de las juezas que las encapsularon y que fue pues una violación a su libertad de expresión, en fin. Entonces, bueno, pues saber su opinión, Presidenta. Sí, ayer vi las fotografías en las redes sociales y le pedí, después salieron unos videos, pero se los pedí al gabinete, no sé si está por ahí el video. Es el momento en que están entrando los pilotos de Fórmula 1. Entonces, si se fijan, es un momento en donde están entrando y después de inmediato es liberado el encapsulamiento, vamos a decir, es abierto el encapsulamiento. Esa es la información que tenemos, pero entiendo que van a dar más información. Entonces, se vio la foto, pero no se vio pues todo el momento. Fórmula 1 pues es un evento muy importante nacional, internacional, y en realidad se protegía a quienes estaban entrando en ese momento para evitar que se cerrara la puerta y después se libera. Esa es la información que tenemos hasta el momento. Muy bien, gracias. Preguntarle si nos puede dar algunos avances en el marco de los programas sociales. Que por cierto, también nuestra felicitación al Checo Pérez, porque luego que vienen ahí las críticas y todo lo demás, y siempre a las y los mexicanos deportistas que tienen, a veces no salen bien en una competencia, pero se levantan y compiten en la siguiente
Y eso es lo que hay que aplaudir. No, luego esta cosa de que se va todo el mundo contra el deportista, el atleta, el piloto. Entonces siempre hay que apoyar a todas y a todos los mexicanos. Gracias. Preguntarle entonces, de este programa del sistema de educación inicial, decía que no íbamos a regresar a las guarderías, a todo aquel sistema que, bueno, pues se interrumpió o se cerró, ¿no? Para las madres trabajadoras. Si nos podría adelantar si ya tiene algunos avances de este programa que me parece que es fundamental y que hace falta. No sé si tenga ya algunos avances que nos pueda compartir. Planteamos, las estancias infantiles de Calderón fueron un negocio. Ese fue el grave problema. Supuestamente era para ayudar a las madres y en realidad fueron concesiones que ni siquiera cumplían con las más mínimas condiciones, pues con la tragedia que vivió todo el país, porque no solo los padres y madres de la guardería ABC. Entonces estaba planteado como un negocio para quien cuidaba a niños o niñas. Y en realidad la educación inicial, porque así debe considerarse más que una guardería. Yo fui a guardería a los 8 meses, una guardería del ISSSTE. Mi mamá trabajaba, mis hijos fueron a guardería del Seguro Social. Pero más que guardería, porque guardería quiere decir guardar a los niños, pues en realidad hoy se sabe que es un proceso no solamente de cuidados que ayuden a la madre a que pueda salir a trabajar, si es el caso, si es que así lo desean, sino también es un proceso en donde las y los infantes pues entran en un proceso educativo desde los primeros meses o los primeros años de vida. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene sus propias guarderías, aunque en realidad entró un proceso de concesión en aquella época. El ISSSTE también subrogó prácticamente todas sus estancias infantiles, sus guarderías. Y ahora queremos entrar a un esquema como parte de esto que se llama el Sistema Nacional de Cuidados. ¿Qué quiere decir el Sistema de Cuidados? Las mujeres nos hemos dedicado a los cuidados, que no debería ser solo así, porque la pareja, hay distintas parejas en nuestro país, pero la pareja, pues ambas deberían dedicarse a los cuidados, no solamente uno de la familia, para que pudieran compartirse el trabajo del hogar. Pero en general los cuidados han recaído en las mujeres, cuidamos a los hijos, garantizamos que la casa esté bien, si alguien se enferma somos las mujeres quienes los cuidamos, si tenemos un hijo con discapacidad o algún familiar con discapacidad somos las mujeres las que los cuidamos y es un trabajo difícil, complejo y en general poco reconocido y bueno, no está remunerado además. Entonces, este sistema de cuidados lo que busca es que el Estado pues pase también a generar las condiciones para que las mujeres podamos tener igualdad de condiciones. Si así lo deseamos, porque también hay quien dice, ahora van a obligar a que… No, es voluntario obviamente. Si una mujer tiene la necesidad o el deseo de salir a trabajar, aunque tenga hijos pequeños, pues que tenga la posibilidad de dejarlos en algún lugar bien cuidados, en una escuela. Este es un proceso porque requiere recursos, no lo podemos hacer de la noche a la mañana. Entonces lo que nos planteamos es que podamos atender en particular en el inicio a dos poblaciones. Una es la población de mujeres que han trabajado en la maquila, en particular en Ciudad Juárez, porque hay una deuda histórica con las mujeres de Juárez, por lo que se llamó en su momento las muertas de Juárez y esta vivencia que tuvieron las mujeres en Juárez, pues en realidad por la sola condición de ser mujeres. Y particularmente en muchas zonas fronterizas donde se abrió el trabajo para la maquila, se fueron familias, muchas mujeres, porque se empleaba o se emplea a las mujeres y a veces las mujeres
tienen hijos y no tienen dónde dejarlos. Y los hijos a veces permanecen solos, muy pequeñitos en las casas. Entonces esa deuda histórica queremos cubrirla empezando por Ciudad Juárez. Entonces estamos trabajando con el Instituto Mexicano del Seguro Social y con el DIF para que a través de estas dos instituciones pueda trabajarse en distintos esquemas. Hay que hablar con las y los trabajadores del IMSS para poder generar nuevos esquemas de cuidados. Y las otras poblaciones muy vulnerables son las y los jornaleros agrícolas. Son quizás los más pobres del país. Son familias completas que viajan por temporadas, a veces del otro lado de la frontera, pero muchas veces dentro del país. Viajan de Oaxaca a Sinaloa o a otros estados de la República. Sinaloa es uno de los estados, pero no solo, inclusive en el propio Oaxaca hay quien contrata, o en el Estado de México o en otros lugares. Y a veces esas familias trabajan incluso con los hijos o no tienen en dónde dejar. Se ha avanzado un poco y se avanzó con el presidente López Obrador, pero hay que avanzar más todavía. Entonces, esas son las dos poblaciones que queremos atender con prioridad y al mismo tiempo ir desarrollando el sistema de cuidados, que si se fijan también la pensión adulto mayor puede considerarse como parte de un sistema de cuidados. El salud casa por casa también es parte de un sistema de cuidados, pero el apoyo a las mujeres en particular, para que podamos dejar a nuestros hijos e hijas en un lugar bien cuidados y que aprendan, pues es algo que tenemos que ir avanzando poco a poco. Ya para finalizar, Presidenta, la semana pasada una diputada de Morena, Julieta Vences, presentó una iniciativa de reforma al artículo 323 del Código Penal Federal para despenalizar el aborto a nivel nacional hasta las 12 semanas. Entonces, bueno, preguntarle su opinión y si apoyaría esta iniciativa. Ya decidió la Corte en este caso, yo lo he planteado. La Corte ya hizo una norma general para todo el país y ahí está pues la definición. Y ya cada entidad de la República, hay muchas entidades que han despenalizado, pero la Corte ya tiene una orientación en este caso. Acá. Ya Sonora ya ha participado mucho en las mañaneras ahorita, Buenos días. Pero llegó temprano, tiene una virtud. Adelante. Buenos días, Yujel Carolina de Código Libre. Presidenta, en estos temas de lo que pasó el fin de semana, también hubo enfrentamientos en Tempa de Galeana Guerrero y también en Tabasco, ¿no? También hubo bastantes enfrentamientos ahí. Y el Fondo Monetario, el Departamento de Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional habla de que si continúan estas violencias podría afectar mucho en la economía. ¿Qué le responde usted? No estoy de acuerdo. Hay una estrategia de seguridad que va a dar resultados. Como lo he planteado, no es de un día a otro. Ya se habló mucho durante el periodo del presidente López Obrador y una disminución del número de homicidios en la tendencia, que es muy importante. Había hasta debate de si hubo más en general, pero es muy importante la tendencia. No es lo mismo que los homicidios vayan creciendo a que vayan disminuyendo. Y nosotros nos hemos comprometido que poco a poco van a ir disminuyendo los homicidios porque hay una estrategia y vamos a ir pacificando poco a poco al país en las zonas en donde todavía hay problemas de inseguridad y de violencia. En particular, Sinaloa es un caso especial por lo que ya conocemos y hay otras entidades de la República donde se está atendiendo. Vamos a seguir informando sobre las acciones de seguridad porque a veces solamente se ve el caso, pero no se ven, por ejemplo, las detenciones, no se ven las incautaciones de droga que se han estado haciendo y se ha estado trabajando de manera integral. Entonces, vamos a seguir trabajando y la economía de México está sólida.
Hay siempre, y en particular ahora, estas situaciones de nuestro peso vinculadas también a lo que está ocurriendo en este momento en los Estados Unidos, pero la economía nacional está sólida y vamos a avanzar en seguridad. De igual manera, el candidato Donald Trump habló sobre el reciente asesinato de un veterano del ejército en Estados Unidos ocurrido la semana pasada, y él habla que de ser elegido pues enfrentará los cárteles, pero no informó cómo trabajará con su gobierno. ¿Qué le responde también a esto? Va a haber coordinación. Siempre es, como lo hemos dicho, es coordinación sin subordinación. Coordinación, diálogo y trabajo conjunto para poder atender sobre todo los temas que nos competen a ambos. Particularmente el tema del fentanilo en Estados Unidos, pues es un tema de salud pública y que casi por razones humanitarias hay que apoyar. También es importante, en su momento lo planteó el presidente López Obrador y también creo que hay que plantearlo, es qué pasa del otro lado de la frontera. O sea, porque aquí hay delincuencia organizada, hay una estrategia, pero ¿qué pasa del otro lado de la frontera? ¿Cómo se vende el fentanilo en los Estados Unidos? ¿Qué pasa cuando hay droga que pasa del otro lado? ¿Que allá ya no hay cárteles? ¿Qué pasa con el recurso financiero de la venta de distintas drogas y en particular el fentanilo? Entonces es aquí, pero también es allá. ¿Y qué pasa también con las armas que pasan de Estados Unidos a México? Ahora lo que vimos de el caso de Tecpan en Guerrero, pues eran armas de alto calibre que vienen de allá. Entonces es algo que implica que tiene que haber coordinación, trabajo conjunto, siempre debe ser así, pero con soberanía, sin subordinación, sino con diálogos de alto nivel que nos lleven a avanzar en esta coordinación. Y por último, hablando de frontera, Presidenta, hay muchos migrantes que están en el limbo tras la decisión de Estados Unidos de no otorgar permiso a varias nacionalidades, Ciudad Juárez, Chihuahua y otros. Y esta cantidad de personas, sobre todo mujeres, están siendo víctimas de trata de personas. Las están maltratando, les están pidiendo dinero después de sus trabajos de explotación sexual que tienen por allá. También han sido víctimas del Instituto Nacional de Migración, que ya, bueno, no los atienden bien, pero esto creo que está muy fuerte, esto de parte de la migratoria. Usted ha hablado de unos ejes centrales para abordar esto, pero últimamente, ¿qué nos puede decir de esto? ¿Cómo abordarlo? Porque la cantidad de migrantes que ya hay en la frontera con esta decisión de Estados Unidos, pues está muy grande. Ha disminuido la llegada de migrantes a la frontera por una estrategia integral y también de repatriación, vamos a decirlo así, a los lugares de origen. Se llegaron a tener en diciembre del 23 al 24 el mayor número de migrantes en la frontera y ahora con esta estrategia integral que nosotros le hemos dado seguimiento ha disminuido de manera importante. Hay trabajo con los gobiernos de Centro y Sudamérica para evitar la migración y nosotros vamos a seguir insistiendo en el fondo, que es la atención a las causas. Necesariamente, por supuesto debe haber atención humanitaria, bienestar, tiene albergues muy importantes. Ariadna le da seguimiento personal a casos. Hace unos días me platicó de una